Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Todos muy buenos días, un abrazo para cada uno de ustedes. Iniciando la semana que siento que no se terminó, porque ¿Por qué? Buenos días. oiga, qué fin de semana. Movido, ¿no? Mm, Pero Movido esto, políticamente. Buenos días, amigos. Buenos días, Mafer. Qué bueno estar en su sintonía en esta semana 22 de septiembre. sí, 22 de septiembre, le decía a Dome, un fin de semana en el que la comunicación política, la comunicación gremial, bueno, de todo, estábamos pendientes de lo que ocurría desde el día viernes a la noche, todo sábado, incluso seguimos pensando en lo que ocurre el domingo, quizás ahora lunes más más analistas sobre el tema, pero básicamente la discusión jurídico-política se concentró en las redes sociales sobre lo que está ocurriendo en el país y pareciera, no lo sé, si esto es una conversación común que se tenga al interior de los hogares ecuatorianos. ¿Cuál? Por ejemplo, si debemos cambiar de constituyente. No lo sé si la gente está muy pendiente de eso, he visto mediciones. De constituyente. Sí, hablando de constituyentes, si Ya. el ecuatoriano dice vamos a una constituyente. Hay muchos que sostienen que eso fue una oferta de campaña y que al votar por el presidente Noboa también estaban votando a favor de la constituyente. Yo digo que no siempre es así porque puedes votar por algunas propuestas, no por todas, y que esta realidad se mide en el momento de la votación. Claro, y además el ciudadano no es que está haciendo un checklist, ¿no? Sí. De ver qué está cumpliendo y qué no. Como usted Ajá. bien lo dice, habrán algunas propuestas que se cumplen, otras que ni siquiera el tiempo les permite a veces en 4 años cumplirlas todas, ¿no? Entonces digo, está esto en la discusión de los ciudadanos, vamos a hablar de refundaciones y de refundidos nuevamente, porque eso es lo que le ha pasado al ecuatoriano. Veo y cada uno tiene derecho a creer que la constituyente es la salida a todos los problemas o casi todos los problemas del Ecuador, para no generalizar y que nadie se sienta incómodo. Creo que los problemas más urgentes sí son posibles de resolverlos y de hecho este gobierno ha dado en materia de seguridad golpes durísimos con las leyes y con la constitución que tiene. Pero ¿por qué lo digo? Porque yo soy una incrédula de que las constituciones cambien cuando la gente no cambia. Porque la efervescencia de querer cambiar el país a través de la constitución estuvo presente con nosotros también en el 2007. 60% de la población dijo esta es la vía y va a ser para 300 años. Eso decía el gobierno nacional. Y estamos luego de pocos años realmente para la existencia de una constitución, hablando exactamente lo mismo, pero creo que sin tener claridad de hacia dónde vamos a ir con una nueva constitución. Bueno, pero también un país que ha cambiado mucho, un país que en materia de inseguridad, narcotráfico, delincuencia, está en un borde que jamás habíamos estado antes, también con instituciones que se han ido corrompido un poco en cuanto a la independencia y la imparcialidad para lo que fueron creadas. Entonces, es como un nuevo país que ha tomado este actual gobierno y que, de acuerdo a lo que ha llevado en la práctica desde el tiempo que ha estado en gestión, verse imposibilitado de hacer un cambio radical en muchas cosas y sobre todo en los temas más importantes para el Ecuador. Por eso me gustaría saber qué es lo que piensa el gobierno, pero claro, hay que decir que esto no es construir una constitución para el gobierno, es decir, no cometer el error que ya se cometió en el 2007, pero sí por lo menos las propuestas que llevarían quien está moviendo o abriendo el paso a que se realice una consulta popular para ir a una constituyente. ¿Cuáles son o qué es lo que se debe cambiar puntualmente en el país? O sea, con ideas mucho más claras. Por ejemplo, me imagino yo que estarían a favor de eliminar lo que se intentó vía la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional les dijo que no, cuando se trata de las personas privadas de la libertad y cómo se las puede considerar como personas y ciudadanos de atención prioritaria. Se me ocurre un poco de eso, pero no sé hacia dónde, cuál realmente es el proyecto, algo de estructura que tenga el gobierno y por qué se me impide tener algo de claridad, porque el gobierno, el presidente se ha declarado de ser una ideología de centro. Quizás con la otra constitución, tú decías, una constitución más de izquierda será siempre pro los derechos, algunos imposibles de alcanzar, como se ha demostrado con el paso del tiempo, incluso aunque en la constitución esté definido, por ejemplo, incremento en el presupuesto para la educación y para la salud. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Para hacerles un poco de resumen, el presidente lanza el decreto 148, se presentan demandas por inconstitucionalidad, la Corte Constitucional aún
brevedad inexplicable las acepta, aunque para algunos es justificable por el momento que se vivía. Viernes a la noche se conocía de una evacuación de la Corte Constitucional por una presunta bomba, luego se dijo que era una falsa alarma de bomba. Va a la Corte Constitucional y dice... acepta estos pedidos, estas demandas de inconstitucionalidad y le pone pausa al gobierno en su intento de ir vía decreto a una asamblea constitucional, porque ojo que esto tiene un poquito de cola, y la cola la traen los juristas y constitucionalistas que sostienen un lado que el presidente no debe presentar esta petición ante la Corte Constitucional basándose única y exclusivamente en el artículo 444, versus el otro segmento de los juristas constitucionalistas que le dicen hello, se lee en la integralidad la Constitución, entonces revísate el 104, revísate el 441, el 442 y el 443. Es que hay tantas interpretaciones legales a un mismo tema, ¿no? Sí. Y que desde cada ángulo se pueden ver como que tienen la razón jurídica, sí. la viabilidad también legal para llevar a cabo cualquiera de las dos. En todo caso, yo creo que es un gran reto para el país con esta constituyente verse desde un lado de unidad nacional y no de división, porque a la larga eso es lo que se busca por parte del gobierno. Tendrán que ver de qué manera lo comunican para que así la ciudadanía lo pueda receptar. Yo creo que eso es lo más importante ahora para el gobierno, si es que vamos definitivamente con la constituyente. Claro, es que luego viene del 148 y la pausa de la Corte, hay un 153, pero básicamente dirigido ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, que sí tenía que sesionar a las 8 de la mañana, dijo, no, pues a las 10 nada más vamos a sesionar, y a través de esa sesión dijo, oye, ¿sabes que sí? Vamos a llamar a una consulta popular, pero solamente sobre los dos temas que ya ha sido aprobado por la Corte Constitucional. Un par de horas más dice, oye, este decreto, este pedido de Asamblea Constituyente, se lo vamos a reenviar a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional lo acepte o no, y en la primera parte que tiene que hacer este seguimiento constitucional, la Corte le dice, ok, si es la vía. Hasta ahí voy a hacer pausa porque tengo más preguntas sobre el tema y decirle más bien si nos ayudan con nuestro invitado que ya va a ingresar. Mis preguntas son así puntuales, Dome. Cuando venga el entrevistado. Por favor, para cuando esté ya con nosotros José de la Gasca, está próximo a hacer el ingreso aquí al set. Mientras tanto, les recuerdo que en noticias importantes, CNE aprobó el calendario electoral para el referéndum. Todos tenemos que estar preparados para ir a las urnas nuevamente el 16 de noviembre de este año. Esto fue aprobado durante la sesión del Pleno de ayer domingo, 21 de septiembre, y el presupuesto para el referéndum será, algunos van a gritar, de $60 millones. También recomendaciones importantes para esta semana. Recuerden hacer sus compras en mi comisariato usando cualquiera de las tarjetas de Banco Guayaquil, porque recibe el doble de stickers y puede llenar así más rápido su cartilla. Recuerde, Banco Guayaquil siempre está pensando de qué manera solucionar, ayudar, aliviar a sus clientes con cualquiera de las promociones que hay en el mercado. En esta ocasión se une a mi comisariato. Siempre hace alianzas estratégicas para ayudar, servir a sus cuentacorrentistas y cuentaahorristas. 11:11, ahora sí, el exministro José de la Gasca nos acompaña en esta mañana. Buenos días. Yo pensé, bueno, aquí está. ¿Qué pensó? No, iba a hablar de la fiscalía, pero no vamos a hablar de eso hoy. No vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar de la constituyente. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Lograremos esa unidad nacional? Exministro, buenos días. Para llegar a la constituyente. ¿Cómo está, Doménica Maffer? Qué gusto saludarlas. Creo que ha pasado un tiempo desde que volví a estar sentado acá y la última vez estaba ahí en el medio, así que ya ahora me siento... Sí, yo pensé que iba a estar en el medio. Un poquito más libre, un poquito más libre. Perdone usted, que alguien lo atrapaba. Las ideas. Las ideas. Y se le escaparon las ideas de ese lado, no digan. O se le liberaron. O será porque ya se van liberando de a poco. Cuando se va saliendo de un gobierno, claro. Se liberan también. Puede ser. También, ok, dele. A ver, yo muy contento, muy entusiasmado. Lo veo. Porque en verdad siento que el mensaje ha calado, la transformación total debe ir. Y cuando digo transformación total me refiero a que ya dejemos detrás una carta fundacional, una carta suprema, una norma de cúspide que ha irradiado a todo el sistema normativo ecuatoriano y que necesariamente no refleja la ideología, ni el momento político, ni el momento social, ni el momento de seguridad que tenemos. Y eso representa limitantes, representa una camisa de fuerza. Por ende, la Constitución creo que ya quedó obsoleta
Creo que ya no sirve para los desafíos y eso es lo que ha reconocido la Corte Constitucional hoy con este dictamen de admisibilidad de vía. Yo creo que ciertamente tuvimos un fin de semana bastante movido con algunas decisiones de algunos estamentos. El Ejecutivo fuerte, reacio en mandar y sostener la idea de su consulta, la Corte jugando un papel político, más que jurídico, como órgano de cierre, más que jurídico, creo que político, y después el CNE un poco atemperando las aguas para tratar de reconducir esto, siendo ya el CNE la máxima autoridad del periodo electoral que tenemos, ¿no? ¿Por qué tendría que adoptar esa posición el Consejo Nacional Electoral? Porque creo que así va dando más legitimidad y va bajando y atemperando los ánimos en esta época preconstituyente, digámoslo así. Creo que va haciendo un trabajo importante en ganar terreno, en pacificar esta discusión, porque es evidente, y ha sido evidente que había unas tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, y que esto no se vea como una pelea más entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. A mí me parece que el presidente hizo bien cuando él, aplicando el artículo 444, mandó directamente al CNE el proyecto de la consulta para convocar a la constituyente. Le hace una consulta como medio, no como fin, porque el fin es la constituyente, y la Corte actuando políticamente, suspendiendo ese decreto ejecutivo. El presidente insiste diciendo no te puedes interponer entre la voluntad popular y el destino del país. ¿Sabe por qué ahí me llama la atención? Porque no responde con esa fuerza el gobierno ante el Consejo Nacional Electoral y dice, oye, te lo envié a ti, porque yo estoy consciente que con el 444 no necesito enviárselo a la Corte. Sí, pero no olvidemos que ya el Consejo Nacional Electoral se constituyó, abrió el proceso electoral. ¿Y eso qué ya significa? es el máximo ente electoral en ese proceso por las dos preguntas Pero justamente, previas, pues no necesitaba enviárselo a la Corte Constitucional. Yo creo que no necesita hacerlo, y si usted revisa, y no necesitaba hacerlo, pero si usted revisa las deliberaciones que tuvieron al momento de resolver, hacer el exhorto y remitirlo a la Corte, básicamente es una idea de decir, nosotros siempre hemos actuado así, no nos apartemos ahora, apliquemos el 444, pero vamos a buscar el pronunciamiento de la Corte, un poco siguiendo el artículo 443 que habla de que la Corte debe más o menos hacer ese análisis de vía. Eso pero sabe hasta ahí. que no lo termino de entender, pero ¿Cómo lo que del no? Consejo Nacional Electoral, las posiciones y las decisiones, porque si tú sabes que la ley te acompaña, que no había por qué pedírselo a la Corte, oye, la misma actitud Pero es por lo independiente. menos, claro, pero yo sí esperaba de repente el gobierno que actúe con el Consejo Nacional Electoral como ha actuado con la Corte Constitucional. ¿Cómo? Y decirle, exigiéndole que responda de acuerdo a lo que él considera que no debe hacer. Entonces sí exigiéndole al Consejo Nacional Electoral, oye, Pero esto ¿para qué no, pensar más? ¿y por qué no? Es A la mí me parece pregunta, que ya lo si es hizo. lo legal. Le dieron trámite y lo que hicieron es, vamos a preguntarle a la Corte, exhortar a la Corte a que se pronuncie sobre el tema de la vía, entiendo yo. Sí, pero la hasta primera ahí, parte, sí. hasta ahí, para mí ya está cumplido el requisito. Para mí en este momento el Consejo Nacional Electoral bien puede seguir con el trámite y ajustarse a los calendarios, porque las escuchadas que ustedes decían, vamos a ir a las elecciones el 16 de noviembre. Sí. Para mí ya estamos en el momento en que el Consejo podría seguir con los trámites para incluir esta última pregunta en ese proceso de referéndum. Es que, no sé, dónde usted... diga- Sí, una pregunta, doctor. ¿Cuáles serían los temas claves que deben tratarse o que deben de estar en esta nueva Constitución? A ver, es importante esa pregunta porque creo que debe desde ya en este ambiente preconstituyente irse dibujando en el colectivo, en ese gran debate nacional, cuáles son las líneas sobre las que vamos a hablar. El presidente ha propuesto en el estatuto 8 mesas de trabajo importantes y creo que en la fundamentación de la constituyente va dando pinceladas de por dónde la constitución quedó ya caduca y por dónde debe de irse agrupando. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el sistema de justicia. ¿Ya? Que podamos desde la constitución construir un sistema de justicia que sirva para luchar contra la amenaza del crimen organizado transnacional, que significa una grave amenaza para la institucionalidad del Estado. Creo yo que finalmente tenemos que pensar en que hay que atraer a través de un marco normativo la inversión extranjera como pasa en los países vecinos. Tenemos que ser un país que con toda la riqueza que tenemos,
pueda atraer una inversión extranjera que no sea de $300 al año, $300 millones al año, que sea de 2.000, 3.000 millones de dólares al año, como ocurre en Perú, como ocurre en Colombia. No, y además que ya está visto por parte de ustedes que han estado en el poder algún tiempo, ya que es una de las grandes patas de la mesa que le faltan para estar realmente estable, porque hasta inclusive en temas locales, cuando se dice siempre que la policía, el ejército inclusive hace todos sus esfuerzos, logra captar delincuentes, pero que entran a una especie de hotel por parte de la justicia. El turismo carcelario. Por favor. Ahí llevamos al sistema de justicia, pero aparte tenemos que repensar también el rol de la fuerza pública. ¿Cómo se hubiera podido, Maffer, sin la declaratoria del conflicto armado interno, sin los estados de excepción, poner control en las cárceles a través de la militarización de las cárceles? Ya, pues pero ahí tenían no se hubiera podido. Pero ahí tenían las dos herramientas jurídicas para poder hacerlo. ¿Cuál? Lo hicieron. Declarar conflicto el CANI y además estados de excepción. ¿Y hasta cuándo podemos estar en estados de excepción? No sé, pues lo han hecho eternamente. Este gobierno, es que el anterior y el anterior. Pues usted sabe, y esto quisiera que la ciudadanía interiorice qué significa un estado de excepción. Salirte del estado constitucional, porque la amenaza es tan grave del molde, que supera el molde. Entonces vivíamos saliéndonos del molde que representaba una constitución. Cuando ya lo haces por una vez es porque es una circunstancia extraordinaria y uno puede entender. De hecho, ocurrió yo qué sé, una tragedia, un cataclismo, lo que sea. Perfecto, necesitamos salirnos del marco para poder atender temporalmente, por eso es que duran tan poco tiempo, y volver a la normalidad. Pero aquí, como el Estado no permitía, el molde no permitía, estado de excepción, renueva estado de excepción, renueva estado de excepción, hasta que la Corte Constitucional dijo, no, pues señor, espérese un ratito, usted tiene que interiorizar y poder hacer esto a través de las normas que tiene en el Estado de Derecho Constitucional de Derecho y de Justicia. Y tampoco funcionó, porque cuando vino el Ejecutivo y el Legislativo y propusieron las leyes y sacaron las leyes, poder constituido, la Corte Constitucional dijo, no, señor, esto no aguanta la Constitución. Lo sé. Pero hay cosas en lo mínimo que el Estado sí puede actuar con las leyes que tiene y que no lo logra hacer. Yo entiendo, esto no es pestañeo. Desde aquí yo he dicho que a cualquier gobierno que venga esto le va a resultar casi titánico. Manejo de cárceles, por ejemplo. Hoy día en Machala, ayer, 14 muertos. Vamos a seguir en crisis políticas. Pero eso sí depende hoy desde el Ejecutivo, No doctor. tanto. Vamos a seguir como el perro mordiéndose la cola en círculos. Y se lo explico. Si usted tiene una constitución que marca las reglas, por ejemplo, de la rehabilitación social exclusiva, como fin exclusivo de la pena, si usted tiene la Constitución que pone garantista, hasta el último detalle, ultra garantista, hiper garantista, el Código Orgánico Integral Penal se hizo acorde a ¿qué? ¿A la Constitución del 98 o a la Constitución del 2008 con el hipergarantismo? 2008. Y así todo el resto del ordenamiento jurídico en todo este tiempo que ha pasado desde el 2008 hasta la fecha, todo el resto de normas se han ido acoplando a la Constitución del 2008. Por ende, todas las leyes importantes, vamos a decir, que sirven para tratar de luchar contra estos conflictos, siguen el norte de la Constitución, que fue superado. Deme un ejemplo nada más. Por ejemplo, la ley están soltando a cada rato con las leyes de garantías jurisdiccionales, cuando se presentan los habeas corpus, las acciones de protección, sueltan a todos los pillos que meten presos. Pero eso no va más porque el juez o teme o siente presión. Pero tiene la excusa. Usted no tiene un régimen disciplinario porque tiene también el limitante en la Constitución. Consejo de la Judicatura también. Modelo del Estado. Por donde usted lo vea, Maffer. El modelo del Estado, el Consejo de la Judicatura, las garantías jurisdiccionales, el error inexcusable. Yo estoy tratando de estar calmadita, está pero que doctor, en la parte de la me dieron café. En la parte de lo de la justicia, los cambios del tema judicial, también habrán los jueces sin rostro, todo lo que se ha venido hablando por parte del gobierno. Puede ser que sean jueces sin rostro, a mí no me gusta eso, puede ser que justicia sea o en justicia por embajadas de nuestro país, puede ser que en otros pero en definitiva países. hacer un rediseño que calce. ¿A qué momento? Porque los momentos cambian. Y entonces en 20 años nos volvemos con el mismo problema que ya quedó caduco. Pero si hace usted una constitución de mínimos, donde horizontalice la participación política de todos, como en efecto está en el estatuto, usted se garantiza que no sea una constitución, y yo escuchaba atento su comentario antes de que yo llegue. No se trata de repetirlo, no se trata de repetir los errores del pasado. Entonces, aquí no puede venir una aplanadora, como pasó en el 2008, que impone una ideología, que impone un sentido, que impone una visión, que luego no calza. Porque como todo es cíclico, justamente, ¿verdad? Entonces, si hacemos una constitución de mínimos, si tenemos a todos en la mesa,
Si elevamos los requisitos para que los Sí, pues constituyentes 18 vayan, años y saber escribir no pueden ser y los que requisitos. esas personas que tienen los requisitos elevados para no tener Picassos, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, y elevamos esos requisitos y hacemos que los candidatos a Asamblea Explique por qué Constituyente dice Picassos. expliquen, ya voy a explicar. No necesita mucho. Expliquen por qué y para qué van a la Asamblea Constituyente, a qué son fieles. El A ver, asambleísta ¿Qué que piensan dibujaba. sobre el Es tamaño que- del Estado? ¿Qué piensan que- sobre esto? Entonces, exigirle cuenta. A ver, yo es ya que- sé que viene María Fernanda Perrone, que es una abogada de las libertades y es abogada por la libertad de expresión. Mañana que me salgan y me digan, no, es que vamos Es a que poner sí pasa. censura previa. No, Es que sí Ahora, pasa. doctor, también en el tema pero eso es traicionar la voluntad. por eso pero esto es que- nos es merece. que- Yo coincido perdón, con usted. doctor, pero sí pasa. Pasa que te vendes como alguien liberal y resulta que no lo eres. Pasa que te vendes como alguien que dice que no te va a eliminar los subsidios y los pues sí, eliminas. inclusive pasa que Entonces, vas por momento- un partido y Este a es un medio momento camino de te vas de quitarnos la otro. máscara y la careta yo como estoy de acuerdo con sociedad. usted. Aquí tenemos que hablar. Este poder constituyente, esta refundación tiene que venir del ¿Qué? centro, del ¿Por qué? núcleo hacia arriba. Entonces, ¿cómo evitamos que los intereses políticos, partidistas y oficialistas le metan mano? Involucrándonos como lo estamos Acérquese haciendo. un poquito al Involucrándonos como lo estamos haciendo. Por eso me gusta. Y la gente debate y dice, oye, pero el presidente ha puesto ahí que eso tiene que pasar el último texto, el texto final. Tiene que pasar por las 2/3 partes. Ujú. Sí, sí. de Y la si esa asamblea. asamblea se divide en 40, 40 y 20, No Ese es pasa. un punto en la ¿Cómo democracia a hace? favor. ya, democráticamente, Ujú. a mí me parece que esa es la mejor manera de concebir una constitución para todos. Porque aquí no se puede dejar a nadie atrás. Es que siento un flashback. Estoy en el año 2008, perdón. Pero es que eso era Es que- completamente, es que siento completamente eso. desnivelada. No lo sé, eso lo vimos con el tiempo, no cuando No, hubo sí la se sabía, propuesta. pues. No, yo no la sé. Acuérdese Había de la mayoría. ganadora, pues. Yo no, Había mayoría. espérese, pero cuando se hablaba de la constituyente, Dios mío, este iba a ser un nuevo país. O sea, eso se vendió y la Claro gente se que llenó. fue un nuevo Pero en país. el proceso. Pero un nuevo Pero país, un país para grande. unos pocos, pues. ¿Cómo le aseguramos que no vaya a transformarse con el paso del tiempo? Porque hoy yo más que la discusión Constitución de jurídica, yo más que la discusión constitucional en la que tengo de los dos lados opiniones diversas, pues no vamos a llegar en una parte. Digo, si ya nos vamos a meter en este berenjenal, hagamos que valga la pena. Es que, ¿sabe qué? Yo estoy muy preocupada por lo que pasa realmente en el país. Por Y supuesto. no necesariamente tiene que ser la salida. Hay algo que yo quiero consultar con usted y que me hace ruido. Y voy a tratar de poner un ejemplo regular. Usted decía que si hubiera tenido que mandar el decreto, hubiera enviado solamente la primera línea. señor. Hablando del poder de los ciudadanos, ¿cierto? Claro. A ver, récelo exacto, porque yo no me acuerdo. Yo acá Sí, así lo dije, por Ok. supuesto. Entonces Para yo- mí la soberanía radica en el pueblo. pero yo pienso ahora, imagínense, que a mí se me ocurre que no me gusta el alcalde de San Borondón. Nada que ver con usted, alcalde, pero solamente para poner el ejemplo. Usted está en Daule, ¿no? Estamos aquí en Daule por si Estoy en acaso. una franja ahorita. Ah, en la franja, ok. Ahí no me peleo Pero con no la de nadie. Gaza, digamos. No, hombre. Entonces yo digo, no me gusta el alcalde. Yo digo porque nos reunimos bastante, la mayoría dicen, vamos a sacar al alcalde. Porque el poder radica en mí, en el ciudadano. Pero a mí me va a decir la Entonces, poder norma. constituido. Claro, pero me va a decir la norma, oiga, ya tiene una vía para poder hacerlo. constituido. Recoja firmas, usted vaya y lleve y todo. Ujú. Y es que si volvemos a la lectura del 442, 443, te dicen también hay una forma de hacerlo. No, señor, ya le voy a explicar. Permítame. Es que nunca nos vamos a poner de acuerdo. No, pero la permítame ciudadanía explicarle. necesita escuchar lo que Permítame usted cree. explicarle y Dele. usted ve si me da la razón o no. El 4.4 claro es el único artículo que trata sobre la Asamblea Constituyente. Ok. Y básicamente le da iniciativa a la ciudadanía, que son los 2 intentos que han habido y que la Corte no ha dado paso, ¿Cierto? y también al presidente de la República para que convoque a una constituyente. Ahí habla de que en efecto esta convocatoria debe tener como requisitos 3 cosas. Consulta popular, elección, el estatuto para saber cómo se van a elegir a los constituyentes y el más importante a mi criterio, el del referéndum. Ya. Es decir, el pueblo en todo momento tiene control de lo que pasa como poder constituyente, donde radica la soberanía. Usted tiene después el artículo 443, que aquí lo tengo abierto, y dice, la Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponden en cada caso. Cuando dice el capítulo, se refiere al capítulo 3, donde habla de la reforma de la Constitución, que básicamente habla de las enmiendas, las reformas parciales y el mecanismo total, que es la Asamblea Y Constituyente. ahí está incluido el 444, ¿cierto? Ahí está el En ese 444, sí capítulo, señor. ok. Es el Por eso, último. perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo digo de la Asamblea, del artículo 444, yo estimo que ese artículo, cuando habla de la constituyente, de la consulta popular, está refiriéndose a una consulta popular como medio, no como fin, que no son aplicables las reglas del artículo 104, etcétera, etcétera. Sin embargo, si hacemos una lectura más estrecha con el 443, donde dice que la Corte tiene que determinar, perfecto, el dictamen de vía,
decir, Que sí, en ya efecto, está. lo que usted quiere hacer es para allá. Por eso digo Ya que está. el CNE ya está. Ajá. Donde yo no estoy de acuerdo, sobre todo analizando el marco político y jurídico, Ujú. es que, en verdad, todos los requisitos que hoy la Corte, aprovechando ese artículo 443 ha puesto, los ha diseñado la Corte. Y eso lo hace en desmedro y en contravención del artículo 442. ¿Por qué? Porque si la Constitución del 444 ha fijado esos 3 momentos y esos 3 requisitos para ir a la Constituyente, la Corte tampoco podía, sobre pretexto de interpretar lo que dice el 444, Ok. modificar los procedimientos de modificación de la Constitución, porque el 442 establece que no se puede ir a reforma parcial, lo cual deja solamente vedado para una constituyente los procedimientos de modificación de la reforma. Entonces, cuando la Corte ha puesto, y usted lo lee en los dictámenes, 14. los 7 llaves, el candado con las 7.000 llaves, lo ha hecho arrogándose funciones o arrogándose potestades de poder constituyente. Eso significaría que el estatuto, de acuerdo a lo que usted dice, no debería ser analizado por la Corte Constitucional. Y entonces, si mañana va alguien que quiera hacer una constituyente, el presidente define la fórmula. El artículo 444 sí lo establece. Pero entonces por eso Y yo tiene regreso, legitimidad, pues. por eso de acuerdo a su lectura, no a la que tienen otros constitucionalistas que dicen que no están leyendo en integridad. Por eso le digo, no va a haber acuerdo, lo cual a mí me parece ridículo. Vamos a la que siempre legitimidad. tengamos que hablar de eso, que siempre Pero hay vamos dos a la visiones legitimidad. sobre eso, dele. ¿El presidente de la República habló o no habló? ¿Prometió o no prometió una constituyente Sí, para este pero periodo? yo no sé si todos los que votaron por él votaron a favor de esa constituyente, porque pueden haber votado a favor de otros planes. Sí, no de eso. escuchaba su tesis de que uno vota por uno, pero no necesariamente por todo. Ok, A usted no me va a decir que votó por todo. Pero cuando usted compra el combo, le vienen las papitas, le viene la tengo que hamburguesa y le aceptarlo. viene la col. No, pues Pero entonces ya lo no me compró. entonces no me Otra cosa, consulte, pues. No, pero es que sí tiene que consultarlo, por eso inclusive está ahí el requisito. Es que si la idea es que Entonces, como yo ya voté pero no por podemos ti, hablar de fraude. Pero no podemos hablar De de que golpe de Estado, que de repente uy, se institucional. sacó de la chistorra, uy, esto es una válvula de escape, No, uy, yo esto es una creo que cortina de nadie- humo. No, el presidente por ha lo hablado menos y lo acá hablé no. yo. Sí. Y aquí en este Ustedes micrófono puede con que ustedes ganaron lo vino acá, conversamos. aquí en el centro, Lo sí. conversamos aquí. El asunto era el momento político. Y yo creo que el presidente ha valorado que el momento político es hoy. ¿Y usted cree que el momento político es hoy? Para mí el momento político es hoy y fue ayer. Pero nunca será mañana. O sea, no sé, pues, ¿por qué hoy? ¿Por qué cree que igual siempre debe ser? Sí, ¿por qué cree que Porque el cualquier es tiempo el todo momento? lo pudre, Maffer. ¿Ya? Ok. El tiempo todo lo arruina. Y aquí el Repregunto, presidente de está mayo apostando todo. a septiembre, que se ha podrido, para utilizar sus palabras en este intento de Por una nueva supuesto, constitución. que se ha ¿Pero podrido. qué? ¿Qué se ha podrido? Que el poder constituido no funcionó, pues. Que la Constitución no resistió. ¿Qué pasó? Por Ok, eso- vamos a las reformas light. Vamos, como dice la Corte, creando el camino para justificar que en efecto tenemos que ir a la reforma profunda. Perfecto. Vamos a ver ley de inteligencia, vamos a ver ley de integridad, vamos a ver ley de solidaridad. Llega a la mesa de la Corte y la Corte dice, no, ñañito, Ya, esto pero no, le esto pregunto no, algo. esto no, Pero esto no. la posición de la Corte fue en función de lo que era inconstitucional. Ya no sé, porque juega un rol político también. Pero usted lee la Constitución, pues. Pero si yo leo la doctor. Constitución, yo ¿Y a voy usted a- le parece que actuó políticamente o fue de apego a la Constitución? Lo que a mí me parece es que ya la Constitución no resiste. No, eso no le pregunté. Por supuesto que sí. Sí, no resiste, No resiste. pero la respuesta de la Corte Ya se rompió, va en ya no da función de más. qué. Oiga, con Ya usted no arropa. Sabe que nos tenemos que ir, ¿no? Sí, Sí, no no aquí y ya pues ahorita. El sándwich terminé siendo yo aquí, oyendo el debate de Oiga, los dos. no se pierdan. Lo siento liberado, aunque anda con corbata. Totalmente. Pero yo creo que el doctor siempre ha sido de decir lo que le corresponde. No tiene la misma vibra. Soy su abogada, Ya se parece acabó, hoy. ya se acabó. Sí. Sí, No, pero- pues yo pensé que era otro bloque. Tiene que venir otro día, con otro tema, eso Está sí. bien, está bien. No, con el 11:31, mismo. 11:31, Banco Guayaquil, el mejor Gracias, banco del doctor. Ecuador. Recuerden que estamos de gran promoción con mi comisariato. Usted va y por cada $8 de compra con cualquier tarjeta Banco Guayaquil recibe el doble de stickers. Banco Guayaquil siempre, sin filas, sin actores, pensando en el beneficio de sus clientes. Nos vamos a la pausa y volvemos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas.
Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Estamos ya de regreso. De regreso después del debate que tuvo María Fernanda con el exministro José de la Gasca, posible fiscal, dijeron muchos, pero no le pude preguntar eso porque era otro tema. A ver, ya lo hemos invitado para la próxima semana en la medida que él pueda, para profundizar en el tema. Ya saben que acá no hacemos barra para nadie. Tratamos de ser lo más pluralistas posibles y a todos los que quieran venir a discutir sobre esta posible entrada a una constituyente son bienvenidos. Solamente hay que aclarar que hay otro momento de lectura constitucional que tiene 20 días término la Corte Constitucional para responder. No es que tiene que ser exacto 20, pero ese es el tiempo que tiene. Ojalá lo haga antes y zafamos un poco de esta historia. En todo caso, el 16 de noviembre, ya sabemos, domingo, que eso vamos fijo a las urnas, 60 sí. millones cuesta, hay un desglose en las redes, en páginas informativas oficiales sobre cuál va a ser el desglose, cuál es, mejor dicho, ya el desglose de los gastos y de todos los temas, sí, todos los temas que conlleva la Asamblea Constituyente próxima, el referéndum. Paro Nacional 2025, el presidente Noboa no estará en contramarcha y hay algunas vías cerradas en el país, así que a tomar precauciones. Lastimosamente esto termina siendo siempre el dolor de cabeza de los ciudadanos porque es un dolor al bolsillo. Los bienes se comienzan a encarecer cuando se cierran las carreteras, esto es inevitable. Sabemos ya, hemos tenido la experiencia, pero algunos movimientos indígenas continúan con eso. ¿Cuál es Mientras el límite? Que otros no, El límite, sí, primero que hay que decir que no están todos plegados al paro, que hay divisiones, algunos que se están uniendo de a poco, pero no es total, no es completo y todavía no es de impacto. Eso lo podemos ver, sobre todo porque hay un trabajo de la policía y el ejército, paréntesis, denuncias de Leonidas Issa, no de abuso, pero sí de cómo la fuerza pública se impone ante los manifestantes. Y también porque no les permiten cerrar las vías y que tienen su legítimo derecho de manifestarse. No, es que no confunda, por eso allá hay ellos no confundan, no usted. No, que abierta para decirme, pero usted sabe que soy siempre receptora de buenas críticas. Yo lo sé. Decía Dome que ya está marcada la cancha en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal, cerrar vías está penalizado. Y otra forma, ¿cuáles son las herramientas que tienen quienes protestan contra cualquier gobierno para hacerse sentir que no sea el bloqueo de vías? Sí, pues. ¿Cuáles son las otras formas? No me confundan, no vayan a decir que estoy pro que se paralice. Yo no soy pro paro, en lo absoluto. Yo pienso que sí hay otras, es simplemente hasta estar fuera de alguna institución, como lo hemos visto también que sucede en el país y en el mundo, que vayan y se acerquen hasta una institución, que hagan un plantón fuera de ella, pero no cerrar las vías. Ya hoy en día cerrar las vías cuando se sabe, lo hemos experimentado tantas veces en nuestra propia carne, que eso es lo más perjudicial para el ciudadano común. Y al final del cuentas, a ellos es que nos debemos. Si ustedes quieren conocer cuáles son las vías que están cerradas hoy, pueden informarse por vías oficiales. Y también recordarles que este paro se está dando, este cierre de vías se está dando por la protesta de movimientos indígenas, no todos, como hemos dicho, no todos, a la eliminación, en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel que la semana pasada ya fue anunciada por el gobierno nacional. Ahora, déjeme que entre toda la cosa cargada y pesada que vi este fin de semana, como todos, la mayoría de los ecuatorianos, es que estaba yo insoportable, pues, ¿no? Estábamos reunidos el día viernes en la casa de mis suegros, como siempre hacemos, y la señora María Fernanda pendiente del teléfono. Y que sí el consejo, y que sí la corte, y que ya, qué fea. El día sábado la misma historia. Es que era como que decían una cosa y a los 5 minutos otra, era como un cambio de noticia permanente. Claro, entonces mucha precaución. Y yo creo que no solamente de nosotros que estamos pues que trabajamos en la comunicación, usted periodista y yo comunicadora, sino yo creo que de muchísima parte de la ciudadanía, porque no sabíamos realmente qué iba a suceder. Manaví sin cierres, pero fíjese usted lo que yo digo, pero los pescadores pendientes y preocupados del alza de precios en sus productos. Estamos así. Terrible. A ver, sí se hizo algún monitoreo de cómo están los precios. Ahora en TC, una compañera, Cintia Naveda, se fue hasta la terminal terrestre y sí se ve una disminución de afluencia, porque claro, tú no quieres
comprarte un pasaje para quedarte ahí atrapado en cualquier paralización. Todo, Le decía, todo lo paraliza, todo lo entorpece. Yo sí estoy y todo lo, en y todo lo contra. encarece. Ahora, es para ver algo positivo nada más, esto lo saca primicia, es que me parece fantástico que deberíamos abordarlo, porque aquí cuando mucho se habla de un concepto que no se entiende, mucho menos, si no lo entiendes, no lo practicas, estas cosas pasan desapercibidas, pero para nosotras no. Hay un programa que se llama Ser Paz, que se lo está desarrollando con la cooperación alemana y con autoridad portuaria. Entonces, ellos se han puesto de acuerdo para recuperar un plan piloto la isla Trinitaria. Ay, y el proyecto, mi sector, ahí yo trabajé. el proyecto es muy ambicioso, porque no solamente están hablando de $3,5 millones que se van a invertir, sino que se trata de formación, de capacitación, incluso van a incluir dentro de una escuela réplica espacios de formación especializados. Eso nosotros lo Entonces, hicimos tú también dices, muchas veces. Sí, lo hacen también con su visión Sí. muy de colaboración. De eso se trata realmente. Puede parecerte 3,5 millones muy poco, pero depende de lo que tú puedas hacer, porque No, y además que entre tener los 3 millones y no tenerlos, por Dios, sí, se puede hacer pero mucho. es que la mayor inversión para la recuperación del tejido social y del espacio público está en, primero, estar en el lugar, para que no sea ocupado por la delincuencia. Y en el segundo te voy a dar herramientas, que es capacitación, incluso para emprendimientos también. Yo estoy fascinada con el trabajo de primicias. Eso es verdaderamente recuperar el tejido social de una Paz. sociedad. ¿Y sabe qué, Mafer? Excelente que han escogido la Isla Trinitaria, porque la Isla Trinitaria es realmente donde las papas queman. Es uno de los lugares más tóxicos de delincuencia, más inseguros, donde hay más micro y macrotráfico de drogas. Si eso era hace 10 años que yo, o no sé cuántos ya, trabajé ahí, imagínense cómo estará ahora. Esto Doménica, la terminal terrestre, la terminal portuaria, ¿qué se va a hacer? Es empleo, capacitación técnica y además apoyo a emprendimiento. Usted hablaba sobre la isla Trinitaria, tiene cerca de 100,000 habitantes y el 60% de esa población es afrodescendiente. Y salen de ahí teniendo un oficio. ¿Qué es lo que se busca? Ok, ahí está. Ahí está. Eso es. Tenemos ya nuestra entrevista. Tararán, Ya está listo. Sí. Nos vamos cuando son las 11:45, tenemos 15 minutos más de compartir con ustedes y justamente ya está en pantalla Freddy Ceballos, él es experto tributario y vamos a hablar sobre la situación económica y tributaria del país. ¿Cómo está? Buenos días, economista. Aquí María Fernanda Perrone y Doménica Tabaqui de Cuarto Piso RTP lo saludan. ¿Cuál es su visión sobre la situación actual económica del país? Estamos en un momento crítico, pero también recordemos que nunca hemos dejado de estar en un momento crítico económico en el Ecuador. María Fernanda, Doménica, muy buenas tardes, espero que me escuchen, les mando un abrazo a la distancia. Lástima Fuerte y que claro. Lástima que no puede estar en Guayaquil ahora, parece que hay algunos problemas con la pista, pero sí. La próxima semana ya regreso para allá. Y de hecho nos contaban que el fin de semana también con un par de rayos en un avión, complicada la movilización de la capital hacia acá, así más o menos, pero tranquila, que la tecnología suple, ayuda, no suple. Sí, siempre es mejor poder vernos y poder charlar, mirarnos. Claro. No se reconoce mejor, pero bueno, sí, les puedo comentar un poco a nivel general, a nivel macro de lo que significa la economía para hoy y me voy muy de la mano de lo que usted decía, Doménica. Yo mejor me pregunto y decía hoy en la mañana a alguien, ¿cuándo la economía de nuestro país ha estado realmente abollante y en una perspectiva de crecimiento? Probablemente algo antes de la pandemia, pero recordemos que ahora estamos en un efecto rebote y en la práctica la economía de lo que se venía preveyendo, que no es lo que exactamente está pasando, estamos en un probable crecimiento del 1%. Y si queremos actualizar la proforma presupuestaria, si queremos revisar la actualización de la proforma presupuestaria, existe cerca de 5,000 millones de déficit, ya que los ingresos generados probablemente van a llegar a 29,000 millones y los gastos más o menos 33,800, 34,000 millones. Es decir, la situación económica de nuestro país sigue teniendo grandes y fuertes huecos, tanto desde el punto de vista del balance presupuestario como desde la propia casa. Pero como no me quiero quedar solamente en lo negativo, quiero comentarles y ratificar algo que me parece muy sensible y de alto impacto
tomando en cuenta la decisión que ha tomado el gobierno en la eliminación del subsidio. Y quiero ser muy claro en esto, es eliminación del subsidio reemplazada por una focalización, que Ujú. no es lo mismo. Eliminar un subsidio, eliminar un pago, eliminar un desembolso es llevarlo al cero. Lo que el gobierno nacional ha hecho es focalizar y orientar hacia dónde llega la efectividad de estos desembolsos del presupuesto nacional. A ver, pero gracias por acompañarnos nuevamente, Freddy, pero esta redistribución, si quiero, la focalización a la que usted ha determinado, ¿cómo se la puede medir que cumple el efecto deseado? Porque el problema con el subsidio del diésel era primero que básicamente financiaba el contrabando, estos son de los argumentos del gobierno nacional, y que se financiaba a quienes sí podíamos pagarlo. O sea, estaba totalmente desvirtuado este subsidio. En este caso, ¿se le daría eventualmente el uso adecuado? La idea es esa, María Fernanda, y obviamente las cosas se deben ir perfeccionando en el tiempo. Y le voy a comentar algo que veo que nadie lo ha topado. Sin embargo, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja se emitió y se creó la ley del transporte. En esta ley, que les invito a que la revisen, ya existía la obligación, sino que no se ha aplicado la ley, de implementar dispositivos de control del transporte vehicular, tanto taxis, transporte pesado, y etcétera, etcétera. ¿Cuál es el afán de este dispositivo? Es de que se pueda controlar kilómetros avanzados, recorridos, rutas y varios argumentos adicionales que nos daba esta información. Y tomando en cuenta que en los 80 la tecnología no era similar a la de hoy. ¿Y por qué le hago este comentario? Porque el presidente, valiosamente, digo yo, independientemente cuál sea su tendencia o cuál sea el partido político, ha tomado una decisión histórica en el caso del diésel de eliminar 1.100 millones de dólares de subsidios y canalizarlos. Ahí viene probablemente el error temporal, por eso hablaba de perfeccionamiento, Ujú. en dar entre 400 y 1.000 dólares a los transportistas. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Utilizando la tecnología, utilizando la inteligencia artificial y todo lo que a su alrededor existe, debe utilizar y poner estos dispositivos de tal manera que pueda medir en forma lógica, no en promedio, sino que de acuerdo al recorrido y a las rutas pueda orientar y dar realmente este Ok. subsidio. Economista, hablemos un poco del crecimiento económico. ¿Cuáles serían las principales fuerzas que están limitando o tal vez impulsando el crecimiento económico del país? Yo le voy a decir una, Doménica, que es una de las principales, y desde mi punto de vista le voy a decir por qué, es una constitución mal planteada. Y me voy a referir sustancialmente a dos ejemplos, porque es en general todos los sectores estratégicos, pero me voy a referir puntualmente a dos. Uno, energía eléctrica. Colombia y Perú se dieron cuenta hace más de 25 años que poder mantener un parque eléctrico de innovación, de avanzada, con tecnología válida, no puede permitirse un gobierno nacional porque no tiene chequera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Abrió todo este esquema de inversión a la parte privada responsable para que ellos puedan mantener eso. Y ahora le digo con el antecedente nuestro, que nosotros como ecuatorianos somos dueños de los sectores estratégicos cuando menos y cuando más en el 51%. Entonces, ¿por qué no soñar? Y ahora pasándome al tema del petróleo, que es de mi sector estratégico, ¿por qué no soñar tener un Petroecuador que esté cotizando en bolsa del exterior, un Petroecuador, el generador de petróleo, el cual se encuentre administrado por un profesional de alto nivel que gane lo que tenga que ganar sobre la base de los resultados, no como nos pasa ahora con CENEL, que tienen sueldos inalcanzables e injustificados principalmente? Y que el gobierno ecuatoriano, que nos representa a nosotros, dueños de estos sectores estratégicos, tenga una parte dentro de ese directorio para ir controlando en forma periódica que realmente lo que se comprometió este administrador se esté cumpliendo, y al final del año estire la mano y reciba su participación del 51%. Ok. Considerando, pensando que fuera algo a arrendar, para hacer un símil, usted consigue a alguien que le renta y le está dañando el lugar de renta, no le está generando los beneficios, no está pagando las alícuotas de acuerdo a un contrato con una intervención local e internacional, usted le dice gracias y busca Ok. el nuevo arrendatario. Eh, Perdón eh, el ejemplo, pero me parece que es bastante didáctico. No, no está tan bien. Yo quiero solamente regresar un poco a sobre los subsidios y el futuro. Se puede coincidir en la focalización, en la redistribución, pero hay algo elemental ahí que no se lo ha profundizado y es sobre la duración de esta focalización y qué pasa luego.
luego de que te dé la Bueno. compensación, que son 4 o 8 años, ¿qué va a ocurrir? María Fernanda, aquí yéndome en contra del concepto aparentemente neoliberal que yo puedo mantener, Ok. es lo siguiente. Y fíjese que es muy contrario. El gobierno nacional, independientemente quién sea el mandatario de turno o de momento, si tiene la obligación, y destaco el término, la obligación de subsidiar servicios públicos, seguridad, salud, educación, repito, seguridad física con lo que está pasando ahora, pero no a todos. Tiene la obligación de subsidiar a esa capa menos protegida de los ecuatorianos, que requiere que el Estado le dé una mejor salud, una mejor educación y protección. Y nuevamente repito lo otro, el mal concepto del subsidio es dar un subsidio a un precio, porque cuando damos un subsidio a un precio, los que reciben ese subsidio son los que son y los que no son. En el caso del GLP, y yo me alegro y espero que sea así para la mayor parte de la población, que tengan piscina en su casa, para poner un ejemplo muy corto, pero no merece que la mayor parte de los ecuatorianos, no el gobierno, sino los ecuatorianos que pagamos impuestos, paguemos un subsidio por ese tanque de gas que está calentando. ¿Cuánto cuesta más mantener el subsidio del gas o del diésel? Vamos a ver cuál debería ser el subsidio del gas. El subsidio del diésel está cuantificado hasta ahora. 1.100 algo. El subsidio total, yo pensé que me decía la focalización. No, es solamente para hacer la comparación entre, porque me pone bien ese interrogante usted. Te lo digo este momento. Dele. De diésel son 1.100 millones y del GLP doméstico son 737 millones, de acuerdo al último presupuesto. Dele. ¿Y cuánto significa? Solamente para complementar su pregunta. Sí, por favor. De los 1.100 millones, el 30%, es decir, con 300 millones de dólares bien focalizados, se puede sustentar a quien realmente lo necesita. Y escúchese también esto. Y al focalizarlo bien, no habría razón para incrementar el índice de precios al consumidor. Ni tampoco para ponerle temporalidad al subsidio, a la focalización, ¿cierto? ¿Entendí bien? Es que yo considero que la temporalidad desde el punto de vista del gobierno es parte de este desarrollo de focalizar bien. Siempre va a haber focalización, nuevamente repito, el gobierno está para sustentar al que menos tiene. Dele, le envío un abrazo, gracias por habernos acompañado esta mañana en inicio de semana. María Fernanda, Doménica, muy buenas tardes. A usted. A ustedes, a usted. Y bien, así hemos finalizado el programa, 11:56. Gracias por empezar esta semana con nosotros. Tendremos mañana también el gusto de compartir este espacio de trabajo. Aquí estaré. Buenos días y nos vemos mañana. Ya viene Futuro en Acción. Yes. Una información ahí completita. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.